Muy buenas tardes, mi nombre es Ananelis Mosquera Mosquera, soy del departamento del Chocó, vivo en el municipio de Tadó. En estos momentos me encuentro culminando mi proceso académico en el programa de Ingeniería Agronómica. En estos momentos estoy haciendo una especialización en biotecnología agraria y entre los cursos que tengo virología. En este momento me permito hacer una exposición relacionada con la ingeniería genética vegetal para resistencia viral y vectores virales en genética reversa. La ingeniería genética vegetal es una herramienta muy útil, no solo para la obtención de organismos genéticamente modificados con las características que deseemos, bien sea resistencia a condiciones climáticas, a plagas, a enfermedades o con unas características más productivas, sino que en este caso la podemos aplicar como estrategia para generar resistencia viral en plantas. Debido a que entre los grupos de patógenos, los virus son uno de los que causan más pérdida en los cultivos de importancia económica. Esto en ocasiones se desconocen los mecanismos por los cuales muchos síntomas de enfermedades son generados. Con esto podemos decir que en ocasiones el ataque de los virus a las plantas es de forma silenciosa. Para explicar el proceso de ingeniería genética vegetal para resistencia viral, es importante conocer el concepto de silenciamiento genético, el cual es un proceso de inactivación de genes mediado por moléculas de ARN interferentes que bloquean la transcripción. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar cómo a través del silenciamiento genético se obtuvieron flores blancas en plantas de petunia, donde fue silenciado el gen que originaba el color violeta o morado en las flores. A través de este proceso se silenció el gen que producía ese color, por eso se obtuvieron se obtuvieron flores blancas. Para defenderse del ataque de los virus, las plantas también desarrollan un mecanismo llamado protección cruzada. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se explica este proceso. Aquí tenemos una planta completamente normal, sana. Aquí tenemos una planta que está infectada. Y acá tenemos la planta ya infectada produciendo. Quiere decir que a través de esta protección cruzada, las plantas generan un mecanismo mecanismo de resistencia al virus. Es decir, ellas se acostumbran a vivir con el virus, porque a pesar de que están infectadas, su producción sigue siendo normal. La protección cruzada la podemos explicar como el proceso mediante el cual los tejidos vegetales por una cepa de un virus contrarrestan la infección por otras cepas. Eso es lo que les estaba diciendo anteriormente. Como se observa, aquí es esta planta que está aquí, es la cepa atenuada. Esta es la cepa que está sana. Esta es la planta la cepa que está infestada. Entonces, aquí está. Pasa el virus a la planta. Pasa el virus a la planta y aquí en la cepa atenuada contrarresta el daño que le puede hacer el virus a la planta. Aquí tenemos otro concepto muy importante en la ingeniería genética como estrategia para generar resistencia a virus en plantas. Se trata del ARN de interferencia. El ARN de interferencia es un mecanismo de silenciamiento, lo que les decía anteriormente sobre el silenciamiento genético.
por ARNs pequeños y es ampliamente distribuido a través de la mayoría de eucariotas. El silenciamiento de ARN se ha adoptado para desarrollar plantas resistentes a los virus a través de la expresión de HP, ARNs derivados de ARN, donde los ARN de doble cadena del tipo del tipo HPARN u horquillas autocomplementarios son los principales desencadenantes de los mecanismos de silenciamiento del ARN. Precisamente en los últimos años, este tipo de tecnología de silenciamiento se está aplicando para obtener plantas resistentes a virus. Aquí miramos otra imagen donde se expresa el gen GFP en tejidos vegetales. Acá hay otro concepto muy importante que son los ARN interferentes y vectores de silenciamiento viral. El descubrimiento del mecanismo de ARN interferente se ha convertido paulatinamente en la principal herramienta que utiliza la ingeniería genética para desarrollar vectores con la información necesaria que permitir expresar alguna proteína de origen viral en plantas genéticamente modificadas. La ingeniería genética ha desarrollado diferentes virus de ARN y ADN, los cuales han sido modificados para servir como vectores. Recordemos que un vector es una molécula cilíndrica en el cual se introduce un fragmento de ADN de interés. Estos vectores son modificados para la expresión génica. Uno de los principales virus que se han modificado, o el primer virus que se modificó, fue el mosaico del tabaco, seguido también por el virus X de la papa. Este virus fue modificado para servir como vector para la expresión génica. Fue usado para llevar un gen dentro de la célula vegetal y desencadenar el silenciamiento. Aquí en esta imagen, podemos observar un proceso de transferencia de material genético por un vector viral. Aquí tenemos, este es el vector viral que tiene el gen de interés. Aquí tenemos la célula normal, la célula con los genes propios. Aquí miramos el proceso que ya el vector está siendo transferido con el gen de interés aquí a la célula. Y aquí observamos que la célula, cómo se observa la diferencia, donde ya el vector ha sido insertado con el gen exógeno en el núcleo de la célula. Ese es el gen de interés. El silenciamiento genético como mecanismo antiviral en plantas. Tiene tres procesos, tres etapas: iniciación, amplificación, dispersión sistémica. La iniciación se activa con la formación de dsNA a partir de ese RNA viral. La amplificación se caracteriza por la producción de siRNAs secundarios procedentes del dsRNAs. La dispersión sistémica, los siRNAs participan en la dispersión sistémica del silenciamiento, transporte de la señal a través del floema. Aquí tenemos otro concepto muy importante, donde los virus codifican proteínas silenciadoras de PTGS, que quiere decir silenciamiento genético post-transcripcional. Los virus son tanto los inductores como el blanco del PTGS, pero los virus no son pasivos frente a estas defensas vegetales.
y han involucrado proteínas que pueden actuar como supresores del PTGS. Para entender mejor esta parte, vamos a explicar qué quiere decir un gen supresor. Un gen supresor es aquel que reduce la posibilidad de que el ataque del virus a la planta sea severo. En este caso, que dice que los virus no son pasivos frente a estas defensas vegetales y han evolucionado proteínas que pueden actuar como supresores del silenciamiento génico post-transcripcional. Cuando las proteínas actúan como supresoras de silenciamiento genético post-transcripcional, las proteínas codificadas por la mayoría de los genes supresores inhiben la proliferación o supervivencia de la célula. Cuando estos genes supresores son desactivados, se desactiva la resistencia del virus en la planta. Eso quiere decir que ya la planta no va a tener su forma de defensa, porque ya la resistencia que tenía ya ha sido desactivada. Esto ha sido por hoy, espero les haya gustado. Aquí tenemos una conclusión donde dice que históricamente el control de las enfermedades virales en plantas ha involucrado numerosas estrategias, incluyendo el control de la población de los vectores usando insecticidas. En resumen, podemos decir que en este caso la la ingeniería genética, a diferencia de los organismos transgénicos, que es donde se crean nuevos organismos resistentes a enfermedades, a plagas o a condiciones climáticas o con las características que nosotros deseamos, en este caso la ingeniería genética se introduce el gen para resistencia viral dentro de la planta, o sea, una planta normal, una planta que no haya sido genéticamente modificada, y también puede tener buenos resultados productivos. Espero les haya gustado, muchas gracias y hasta luego.